La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a Viernes en Línea. Estamos estudiando el libro de Nehemías y hoy vamos a continuar con el capítulo 7 y el capítulo 8. Esto se llama Crisis y Plan. Oremos al Señor y pidamos su bendición sobre nuestras vidas y sobre esto que vamos a estudiar a continuación. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendícenos. Sobre todas las cosas yo oro, Señor, que tu palabra traiga vida y vida en abundancia y que a cada uno le puedas dar tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ayúdanos a caminar y ayúdanos, Señor, a que a través de cada circunstancia difícil por la que estamos pasando, nuestra fe no falte y podamos agradarte a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Muy bien, mis amados, como les dije, esto se llama Crisis y Plan. El capítulo 7 de Nehemías, que es con el que vamos a comenzar en esta noche, pues es la transición entre dos tareas importantes que se dan en el libro de Nehemías. La primera es la construcción de la muralla de Jerusalén, que ya a este punto, como vimos la semana pasada, ya está construida. Luego lo que viene a continuación es la purificación, la santificación del pueblo de Israel. Busque conmigo en sus Biblias el capítulo 7 de Nehemías y vamos a leer. Luego que el muro fue edificado, y subraye, muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Dos cosas importantes que tenemos que subrayar allí. El muro fue edificado. Y otra de las cosas que me gustaría que usted subrayara, por favor, es varón de verdad y temeroso de Dios. Y vamos a hablar de esa parte. Recordemos que la semana pasada nosotros decíamos que hay 4 cosas básicas que tenemos que edificar. Edificar nuestras vidas, edificar tu familia, edificar tu iglesia o tu congregación y edificar tu país. Agradecemos al Señor, ¿verdad? Y especialmente desde esta casa, agradecemos al Señor por cada servidor fiel, cada hombre y mujer de verdad y temeroso de Dios, cada maestro, cada cantor, cada músico que el Señor nos ha entregado allá en el Centro Cristiano Pentecostal, que han sido fieles y sobre todo su fidelidad se ha mostrado a través de estos tiempos difíciles. Y podemos decir como Nehemías, gracias a Dios que el Señor nos ha entregado, ahí como dice el capítulo 2, el verso 2 del capítulo 7, que dice, este era varón de verdad y temeroso de Dios. Y agradecemos al Señor porque nos ha dado gente de verdad, gente fiel y temerosa de Dios. Y todos ustedes, por tener esas características, han permitido, y todos unidos sin estar reunidos, el Señor nos ha permitido y ustedes han permitido que la iglesia siga hacia adelante. Pero básicamente quiero hacer referencia pues a eso, a que necesitamos gente fiel y gente temerosa de Dios. Hablemos entonces del éxito especialmente de Nehemías y el éxito en la edificación de una vida, el éxito en la edificación de una familia, de una iglesia y de un país. El éxito consiste, y allí ustedes lo van a ver en su lámina, en rodearse de personas que sean fieles y temerosas de Dios
Allí encontramos la definición de fiel. Fiel es que no traiciona, que busca tu bien, que no tiene agendas escondidas, que actúa con verdad. Su palabra es firme, cumple sus compromisos con responsabilidad. Y la otra definición allí, temerosas de Dios, son gente que ama a Dios, cumple sus mandamientos, busca la voluntad de Dios y busca cumplirla. Nehemías sabía que el éxito que él había tenido dependía, por supuesto, y número uno, que ya lo hemos hablado, del llamado de Dios sobre su vida, a reconstruir el muro, pero que él tenía que rodearse de gente, como él dice en el verso 2, gente de verdad, es decir, gente fiel, y acabamos de leer la definición, y gente temerosa de Dios. De manera que Nehemías sabía que el éxito dependía de rodearse de gente leal y temerosa de Dios. Cuando nosotros queremos edificar nuestras vidas, cuando nosotros queremos edificar nuestra familia, nuestra congregación, nuestro país, necesitamos alrededor de nosotros, primero nosotros, ser esa gente fiel, esa gente leal, esa gente de verdad y valor, y luego, ¿verdad? Como también lo dice la palabra de Dios, temerosas de Dios. Necesitamos ser nosotros primeros esas personas y luego, si queremos ser ayudados en esa edificación que tenemos por delante, repito, tu vida, tu familia, tu iglesia y nuestro país, tu país, pues necesitamos rodearnos de esa clase de personas. Cuando en la construcción y en esa edificación que el Señor nos ha entregado, la llevamos adelante y hay gente que no es leal y hay gente que no es fiel y hay gente que no es temerosa de Dios. Por eso ten cuidado con esas sociedades con gente que no es temerosa de Dios. Ten cuidado. Cuando nos rodeamos de gente que no es así, pues vamos a tener problemas en la edificación de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. De manera que oramos, ¿verdad? Damos gracias por toda esa gente fiel y temerosa de Dios que tenemos alrededor, pero también tenemos que pedir al Señor discernimiento para rodearnos en todas las áreas de nuestra vida de esa gente fiel y temerosa de Dios. Es algo muy importante. Recuerda que esto se llama crisis y plan. Ellos salían de una crisis, pero para que la crisis no se repitiera, ellos tenían que tener un plan. Y la primera parte del plan es esa, rodearse de gente fiel y rodearse de gente temerosa de Dios. Seguimos en la lectura en el verso 3 y el verso 4 del capítulo 7. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas edificadas. Para que nosotros podamos reconstruir una ciudad y no caer otra vez en la crisis, necesitamos estas 4 o estas 3 cosas que vamos a ver a continuación. Para que no haya crisis de nuevo, debemos organizarnos para proteger la ciudad. Hay allí, como vimos con Nehemías, un horario para abrir y cerrar las puertas y cada cual en su turno y desde su casa. Es tan importante entender los principios que nos muestran o que nos enseñan estos versos 3 y 4. El verso 3 y el verso 4, ahí hay una organización que hizo Nehemías. Y él a cada uno le dio su turno, a cada uno le dio su lugar. Así que el Señor a cada uno de nosotros nos da una tarea, nos da un turno y nos da nuestro lugar. Es necesario entender cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro turno, es decir, qué es lo que tenemos que hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo para poder seguir edificando lo que Dios nos ha enviado a hacer. Porque si no tenemos claras o claro estas cosas,
pues vamos a hacer un estorbo para la obra de Dios, vamos a hacer un estorbo para todas aquellas cosas que el Señor nos ha mandado a edificar. De manera que yo te invito a pedirle al Espíritu Santo de Dios que te dé claridad. ¿Cuál es tu turno? ¿Cuál es tu espacio? Desde donde el Señor te mandó a edificar y cómo el Señor quiere que tú lo hagas. Porque si no, puedes entrar en crisis tú y puedes hacer estar en crisis a los que te rodean. Y el Espíritu Santo da claridad en la visión de tu vida, en la visión de cómo construir tu familia, de cómo ayudar a tu congregación y de cómo, y es lo que más necesitamos hoy día. Señor, danos visión para que nosotros seamos instrumentos para la edificación de nuestro país. Señor, las cosas están tan mal que cada uno necesita saber qué es lo que puede hacer por su país, por su nación. Que Dios nos ayude para salir de esta crisis que vive nuestro país. Allí yo te he puesto dos cosas importantes. En la casa, fíjate que el verso 4 habla de que cada uno cumplía su turno desde sus casas. ¿En dónde reside nuestro poder ahora? En las casas. Ahora nos han colocado, ¿verdad? Literalmente a todos desde nuestras casas, desde nuestros lugares, y hemos dicho que nuestra casa es un foco de gloria, un foco de bendición, un altar de alabanza, un altar de adoración, que si cada uno de nosotros cumplimos ese rol, pues el poder que se desata es grande y es mayor. Nuestro poder en la casa reside ¿en dónde? No en lo mucho que podamos hacer afuera, sino que nuestro poder real, como siempre ha sido, el poder de la iglesia reside en las rodillas, en la oración y en la palabra de Dios, en la obediencia, en la santidad. Y el Espíritu Santo nos va a guiar en esa medida que nos entreguemos a la oración, a la palabra. Esas son dos cosas que deben ir juntas, oración, palabra, palabra, oración. Ninguna es más importante que la otra. En esa medida que nos entreguemos en esa búsqueda de la oración y la palabra, entonces en esa medida vamos a ser de bendición para que no haya una crisis a nuestro alrededor. La otra cosa importante, vemos el verso 5, seguimos leyendo el verso 5 del capítulo 7, dice así: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré escrito así. Aquí Nehemías ya había puesto a cada uno en su lugar, en sus turnos, había puesto guardas en las murallas. Aquí encontramos que Dios mueve su corazón para hacer un censo. En esta ocasión es Dios que mueve el corazón de Nehemías para hacer un censo del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué un censo? Porque tenía que haber una planificación para usar justa y sabiamente los recursos que eran escasos. Recuerden que el muro estaba construido, pero había poca gente, pocas casas en una ciudad tan grande y pocos recursos. Los recursos debían ser bien utilizados, pero para utilizar bien los recursos debía haber una planificación. Y la planificación pues empezaba con un censo, saber con qué contamos. Esto nos enseña para esta época algo muy, muy importante. Cuando hay escasos recursos, debemos planificar, debemos saber con qué contamos. Tú tienes que saber con lo que cuentas. Y a lo mejor puede ser muy poco con lo que tú estás contando ahora. Pero yo te digo, si tú ese poco lo pones en las manos del Señor y te acercas al Señor con un corazón limpio y agradecido, Dios con ese poco puede hacer mucho. Pero no hay que afanarse, no hay que angustiarse, hay que llevar eso en oración y delante del Señor. Pero es bueno, es necesario saber con qué contamos. Por ejemplo, yo sé de muchos que ahora que no han podido salir a la calle, bueno, ¿con qué cuentan en su casa?
Bueno, algunos cuentan con harina, con un poco de azúcar y resulta que se inventaron hacer un pastel, una torta y resulta que la primera fue chiquitica pero salió bien y la vendieron. Bueno, eso empezó a hacer ¿qué? A generar un negocio pequeño que fue siendo un poquito más grande y ahorita aquí en nuestra nación eso está pasando. Conozco de alguien que hace tortas, conozco de otra persona que hace heladitos desde sus casas. O sea, ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cuánta gente hay en esta casa que puede ayudar para que las cosas salgan bien? De manera que delante de una crisis tiene que haber un plan. Y el plan tiene que ser con qué contamos, con qué gente contamos y cómo con esos recursos podemos enfrentar la crisis. Esto es lo que nos está enseñando Nehemías. Y esto va para la edificación de las 4 cosas que tenemos que edificar nosotros aquí y ahora. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación, nuestro país. Seguimos adelante, no vamos a leer todo el capítulo 7 porque entonces a partir de los próximos versos, ¿qué tenemos? Tenemos la genealogía y el censo. En la Biblia, las genealogías y los censos son importantes. Hay capítulos larguísimos que uno a veces dice, ay, ¿por qué esto está aquí? ¿Esto qué me enseña? Bueno, es importante porque eso es parte de la evidencia histórica que se usa, ¿para qué? Para demostrar que la Biblia es la verdad, porque si esta gente existió, que está en los registros históricos y se demuestra que es lo mismo que dice la Biblia, bueno, eso es parte de las evidencias que se usan para demostrar que la Biblia es la verdad. Muy bien, seguimos adelante y allí ustedes en esa lámina que vamos a presentar a continuación tenemos una cita que dice Nehemías 7, del 70 al 73. Cuando termina el censo, en esos versos nosotros encontramos que el pueblo dio ofrenda para la obra. Y la otra cosa es que se comprometieron. El pueblo da ofrenda para la obra y se comprometieron. Es importante que nosotros en la edificación sepamos invertir. Y yo allí te puse 4 cosas. Invierte en ti, invierte en tu familia, invierte en tu congregación, invierte en tu país. Nosotros muchas veces invertimos en muchas cosas y pensamos que invertir. Y cuando yo hablo de invertir, hablo de dinero. Invertir dinero en uno es perder el dinero. No, tenemos que saber administrarnos. Tenemos que saber para qué, no para caprichos, sino para qué vamos a invertir en nosotros y tenemos que usar bien los recursos que tenemos, pero hay que darse un cariñito de vez en cuando a uno mismo. Luego, a tu familia. Tercero, a tu congregación. Recuerda que la Biblia dice que hay bendición cuando yo te voy a hablar específicamente de una parte de la inversión que se hace para la obra de Dios del diezmo, el 10% de todo lo que tú ganas, dalo. Yo felicito a todas aquellas personas y las bendigo grande y enormemente, que ellas de lo poco que están recibiendo aquí y ahora están diezmando. Dios está viendo esa semilla, Dios está viendo esa fidelidad y los que son fieles en tiempos de crisis, cuando vengan los tiempos de abundancia, Dios va a ser generoso en darte bendición sobreabundantemente. Mira, esto no va a quedarse así, esto va a mejorar, va a ser diferente, pero para los hijos de Dios va a mejorar. Yo te digo, sigue siendo fiel, fiel en los principios que nosotros hemos aprendido y uno de ellos es invertir en la obra del Señor. El Señor trae bendición cuando somos fieles en eso. Y bueno, y lo cuarto ahí dije yo, invierte en tu país. Qué bueno, sabemos, ¿verdad? De tanta gente que ha querido invertir, de tanta gente buena y de buenas ideas que ha querido invertir en esta nación y por supuesto no les han ayudado, pero no vamos a entrar en detalles. Pero yo oro, Señor, en el nombre de Jesús,
que se puedan abrir esas puertas de inversión. Ore por eso, para nuestra nación, para que aquí haya desarrollo en el nombre de Cristo y la gente que tiene tantas buenas ideas pueda venir a invertir en esta nación. Pero eso es un tema bien largo y bien difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Yo sueño con ese día en que los grandes negocios del mundo que han dado tantos lugares de trabajo en otras partes del mundo, y sabemos de venezolanos exitosos que en otras naciones les han dado apertura para que ellos inviertan su dinero en sus ideas, generando empleo para otros. Y aquí, bueno, lamentablemente no han tenido ese apoyo, pero hay que orar por eso. Y yo sueño con ese día en el nombre de Jesús, en el que muchos inversionistas vengan y hagan cosas aquí en nuestra nación y generen empleo. Pero bueno, que Dios nos ayude. Eso es importante en la construcción de una nación. Ahí se los dejo para que estemos orando también por eso. Seguimos y ahora vamos a ver el capítulo 8. Iniciamos con el capítulo 8. Recuerda que esto se llama crisis y plan. Nehemías 8, leemos el verso 1. Y se sentó junto todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde la mañanita, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Parte del plan es volver a la palabra. Cuando se sale de una crisis, y para no volver a entrar en la crisis, o si tienes que entrar en una crisis, tienes que aprender, cuando saliste de esa crisis, tienes que hacer un plan y volver a la palabra. Esta gente se dio cuenta que era necesario volver a la palabra, que el plan que tenían por delante ahora, después de haber superado la crisis del muro, era volver a la palabra. Vamos a ver allí 4 cosas importantes. El plan, volver a la palabra. Número 1, hacer las cosas mirando en la misma dirección. Número 2, todos participaban, hombres, mujeres y todos los que podían entender. El tiempo que fuera necesario, y estaban atentos. Una de las cosas tan importantes que nos enseñan esos versos que acabamos de leer de la palabra de Dios es que cuando se vuelve a la palabra, todos pueden mirar en la misma dirección. Y cuando se vuelve a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que producir, o tenemos que ser, digamos, respetuosos a la palabra de Dios y estar atentos. Esta gente sabía de lo que ellos habían acabado de salir. Esta gente sabía que ellos necesitaban algo que ellos no tenían. Y esta gente entendió que necesitaban la palabra de Dios. Por eso es que se quedaron allí. Y por varios días constantemente fueron a escuchar la ley. Dice allí que se quedaron desde el alba, desde la mañanita hasta el mediodía, solo escuchando a Esdras leer e interpretar y enseñar la palabra de Dios. Esa generación sabía cómo iba a salir realmente de esa crisis. Y nosotros tenemos que entender que la única manera de realmente salir de una crisis es volver a los principios de la palabra de Dios. Si mi pueblo se humilla, se apartan de sus malos caminos, Para entender cuáles son los malos caminos, tienes que leer la Biblia y hacer las cosas
como ella dice, esta gente lo entendió. Por eso es que estaba tan interesada en escuchar lo que la palabra de Dios tenía que decir. Sigamos leyendo el texto bíblico en el verso 4 y 5. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda. Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ya por 2 veces hemos encontrado esa misma frase, estar atento. Importante estar atento a la palabra de Dios. ¿Cuál es la otra parte del plan? Que los líderes, allí vemos a Esdras rodeado de los líderes de las familias, los líderes de las iglesias, los líderes del país. Ay, Señor, tienen que estar, o allí estaban. En este caso sí eran los líderes de la familia, los líderes del país, que en este caso eran Esdras y Nehemías y todos los príncipes que estaban alrededor de él. Sí estaban interesados en volver a la palabra de Dios. Para salir de las crisis y no volver a ella, necesitamos un plan en el que toda la gente de influencia participe y esté de acuerdo, todos atentos a la palabra de Dios. Y cuando uno piensa en esta nación, Señor, ¿será posible? Bueno, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? A nosotros nos toca seguir haciendo nuestra parte, seguir orando y no perder la esperanza, porque un día esto puede ser posible. Un día decirle al Señor, Señor, levanta gente justa, guardadoras de verdades, que edifiquen esta nación en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude. Versos 6 y 7. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba como atento en su lugar. Tercera vez, estaba atento. El plan, véanlo allí, el plan, humillarse y adorar, quedarse en el lugar, estar quietos. Esta gente, cuando escucharon la palabra de Dios, lo que hicieron fue humillarse y adorar al Señor. Cuando la palabra de Dios vivifica nuestro espíritu, entra en nuestro espíritu, que el Espíritu Santo habla, lo que produce es humillación y rendición delante de Dios. Que en el nombre de Jesús la palabra de Dios produzca eso en nuestras vidas. Amén. Ayúdanos, Señor. Habla tú, Espíritu Santo. Y la otra cosa importante es que ellos se quedaron quietos. Y eso de quedarse quieto es tan importante porque uno tiene que quedarse quieto hasta entender perfectamente bien qué es lo que Dios quiere que tú hagas. En muchas cosas tú tienes que hacer algo, pero tienes que estar bien seguro de lo que Dios te envía a hacer. Y no se trata solo de predicar, se trata de en dónde voy a trabajar, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Humillación y adoración delante del Señor y estar quietos delante de la presencia de Dios hasta que Dios te dé claridad en lo que hay que hacer. Es parte esencial del plan para que la crisis no nos afecte. Verso 8 y 9. Y leían en el libro de la ley de Dios
claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos a los líderes explicando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Qué es lo que hacemos cada martes, cada miércoles, cada viernes, cada domingo, cada sábado? Los maestros que explican la palabra del Señor. Es tan importante escuchar lo que Dios tiene que decir y lo que tenemos que explicar a través de la palabra de Dios. Veamos allí. El plan: explicar. Para salir de las crisis debemos acercarnos a la palabra de Dios. Buscar la guía del Espíritu Santo que nos hace entender la palabra de Dios. Buscar la guía de nuestro pastor. Estar atentos. Los padres deben explicar con tranquilidad, sabiduría y amor la palabra de Dios a sus hijos. Pero para enseñar, y esto es muy importante, para enseñar hay que aprender. Cuando uno empieza a estudiar teología, lo primero que te dicen en el instituto bíblico, y eso me lo dijeron a mí como hace unos 10 años más o menos. Bueno, 10 o 15 años creo yo, que fue que yo empecé a estudiar. No se crean, nos dicen esto, ¿no? Y el pastor también me lo decía, no se crean que porque te lees un libro o dos de teología, ya tú eres un teólogo experto. Es verdad, no soy teólogo. Soy pastor que explico la palabra de Dios y soy maestra de la palabra de Dios. Pero muchos, nada más porque se leen un libro, y a lo mejor es un libro así tan lindo como el mío, o más gordo puede ser, de teología, ¿verdad? Ya se creen, wow, se creen que se las saben todas. Pero yo te digo, mira, para enseñar hay que aprender. Y para llegar a ser teólogo, bueno, eso es mucho decir. Ahora, esta gente no solamente, no era teólogo aquí que estaba enseñando teología, estaban enseñando la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Tengan cuidado de saber mucha Biblia de memoria o de saber muchos textos de memoria o de leer bastante. Y ustedes saben que yo leo muchísimo y yo estudio, pero no por eso uno tiene que creer que se las sabe todas. Tengan cuidado porque es bueno escuchar. Es bueno escuchar y es bueno aprender. Y es bueno que tú escuches estas enseñanzas para que aprendas, para que te unas en un mismo sentir. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo nos dirija y nos guíe a toda verdad para realmente ser esas personas que podamos enseñar de una manera sencilla, práctica, la palabra de Dios, no solamente a través de una clase, de un estudio, sino que cada día de nuestras vidas la palabra de Dios la podamos enseñar con nuestro ejemplo. Que Dios nos ayude. Verso 10 y verso 11. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: cállense, callad, porque es día santo, no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Muy bien, ¿cuál era parte del plan? Bueno, parte del plan era consolar y descansar. Miren que encontramos acá. La palabra de Dios consuela y los líderes deben consolar. Hay que fortalecernos en el gozo del Señor. Hay que hacer fiesta y compartir. Hay que reprender en el nombre de Jesús la tristeza. Ahí pongo yo dos palabras, normal o anormal. Hay una clase de tristeza que es normal, pero es un tiempo que tú puedes estar triste porque te pasaron cosas tristes. Está bien, pero que la tristeza no te atrape
porque se puede convertir en algo anormal y Satanás te atrapa y no te deja avanzar. Así que en el nombre de Jesús la tristeza la reprendemos. Luego dice allí, tenían alegría por entender la palabra. Ellos sabían que al obedecer la palabra tendrían bendición. Lo que encontramos acá es que ellos allá, cuando se enfrentan con la palabra de Dios, empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que sus vidas están absoluta y totalmente fuera del plan de Dios. Se dan cuenta y se arrepienten que ellos están mal, que están viviendo fuera de la palabra de Dios, lo cual hace que ellos sientan, ¿verdad?, un dolor por estar apartados de la palabra de Dios y empiezan a llorar de arrepentimiento, de tristeza, porque ellos no están cumpliendo la palabra de Dios y se dan cuenta porque la ciudad está así. La ciudad está así. Una familia se arruina, un país se arruina porque se alejan de la palabra de Dios, porque pecan en contra de Dios y ellos se estaban dando cuenta de eso. Por eso es que lloraron. Pero los líderes les dicen, Nehemías, Esdras y los líderes le dicen, no lloren, nos encontramos con la palabra de Dios y eso tiene que producir alegría, no lloren, les dice cállense, por eso que los manda a callar. Y les dice la frase tan conocida, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nos hemos encontrado con la palabra de Dios, hay que arrepentirse, pero una vez que nos arrepentimos hay que levantarse y caminar en el gozo del Señor. Y ellos los mandaron allí a hacer fiesta. Mira, hagan fiesta ¿cuándo? Cuando vuelvas a la palabra de Dios. ¿Cuándo se puede hacer fiesta? Cuando vuelvas a la palabra de Dios. Cuando te des cuenta del pecado y vuelvas a la palabra de Dios. Lea ahí conmigo, el plan es el gozo. El gozo no son saltos y brincos. Puede expresarse así y es bueno, pero no se trata solo de eso. El gozo del Señor viene como resultado de confesar el pecado que te aleja de Dios. Mucha gente no tiene gozo porque está en pecado y no lo sabe. Está en rebeldía, está en desobediencia y no lo sabe. Por eso es que no tienes gozo. El gozo del Señor es apartarse del pecado y obedecer a Dios por amor. El gozo del Señor viene de la convicción de que eres limpio delante de Dios. El gozo del Señor viene de la llenura del Espíritu Santo. El gozo del Señor viene de la seguridad de que Dios está cuidándonos. Verso 13 y 14. Al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Acá ellos se juntan al otro día para entender, una vez más dice, para entender la palabra de Dios, y se juntan al maestro de la ley, que era Esdras, que era Nehemías. Ellos no iban a buscar allí a cualquiera que les explicara, a uno que se había leído un libro de teología explica. No, tienes que tener la autoridad y el llamado de Dios. Tengan cuidado con esa gente que por leer un libro de teología cree que saben mucho, ¿ok? Tienes que tener el llamado de Dios. Acércate a tu pastora, acércate a aquellas personas que realmente te pueden hacer entender la palabra de Dios, porque están puestos por Dios para eso. Amén. Y cuando ellos van a Esdras y se acercan, pues Esdras les hace entender. Tan importante esa frase, entender. Vamos a ver, el plan entonces es entender. Para no volver a la crisis hay que entender. Debemos profundizar en la palabra del Señor. Debemos tener claridad de lo que Dios nos pide en su palabra. Debemos conocer al autor de la Escritura para entender la intención de ella. Debemos meditar y pensar en la palabra. Muchos pierden bendición por no entender. Por favor, entiende lo que te explico. Entiende lo que te digo. Entiéndelo en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, pero tú tienes que tener un espíritu humilde y enseñable.
Cuando uno se acerca al Señor de esa manera, el Señor le guía a toda verdad y tienes bendición. Si tú haces lo que yo te digo por la palabra de Dios, tú vas a ser bendecido en el nombre de Jesús. 15 y 16. Y sigue, ¿verdad? Siguen hablando de esa fiesta. Ahora vamos a ver esa fiesta. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Seguimos leyendo. Y toda la congregación que volvió del cautiverio o de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne por 7 días. Y al 8º día fue solemne asamblea según el rito. Acá, ellos cuando se acercan a la palabra de Dios, aparte de enterarse de los pecados en los que estaban, ellos se enteran también que había una fiesta. Había 3 grandes fiestas, pero en esta ocasión leyeron acerca de las fiestas de los tabernáculos y leyeron cuál era el rito. Y parte del rito era que ellos tenían que buscar enramadas, ramas, y hacer como unas chozas de ramas por las calles, por las plazas, vivir fuera de sus casas. De eso se trataba. O parte de lo que era la fiesta de los tabernáculos era eso, que una vez al año ellos subían a Jerusalén y hacían enramadas, hacían esas especies de chozas y vivían allí 7 días. Y esa fiesta era para recordarles a ellos cómo ellos habían vivido en chozas, en el desierto, errantes, fuera de casas construidas, ¿verdad? Y confortables, para recordarles a ellos cómo Dios en esa situación los había cuidado. Y lo que hacían era comer y celebrar durante 7 días como en carpas, pues algo así. Pero eran hechas de ramas. Ahora, cuando ellos saben de esta fiesta, se enteran y saben que ellos hace 70 y pico años atrás no la celebraban. Desde que habían salido de Jerusalén y habían vuelto a ser esclavos o habían ido a ser esclavos. Ellos ahora están volviendo 70 y tantos años después. Están volviendo, están reconstruyendo Jerusalén y hay una fiesta. Y parte del plan era celebrar fiesta, pero hacerlo tal y como el rito decía, tal y como estaba escrito. Ahora, las fiestas en la Biblia, las fiestas que hay que celebrar al Señor. Es bueno celebrar fiesta y fiesta al Señor. El plan, hacer fiesta, leamos, celebrar la gloria de Dios, celebrar la salvación, celebrar las bondades de Dios, celebrar su misericordia. Los cristianos, mis hermanos, como ellos allá, estamos llamados a celebrar al Señor. Cada día de nuestra vida, cada día tenemos que apartar un tiempo para celebrar al Señor. Y una vez a la semana, ¿cómo? Es el tiempo, el día del Señor, el domingo, que es, digamos, la costumbre cristiana. Es bueno apartarnos. ¿Para qué? Las fiestas tenían el propósito de que ellos se apartaran de la cotidianidad, del trabajo diario. Ellos debían apartarse, ¿para qué? Para celebrar las bondades del Señor. Pensar solo en el Señor. Esas fiestas estaban llenas de baile. Sí, de baile. Pero de baile realmente para gozarse, no para pervertirse, que es otro asunto. De saltos, brincos y de comida, pero no para emborracharse, sino realmente para gozarse delante de Dios. Esas fiestas, especialmente esa, la de los tabernáculos. ¿Cuáles son o cómo son ahora nuestras celebraciones? Bueno, son los cultos que ofrecemos al Señor, donde cantamos, donde bailamos para el Señor, donde danzamos con orden,
¿Ah? Y pronto lo vamos a hacer. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Y usted lo puede hacer ahí en su casa. Ponga su música y alabe al Señor. Amén. Y gócese en la presencia del Señor. Es decir, la fiesta era ¿para qué? Para apartarse de eso que nos invade diariamente, de esas malas noticias, de ese afán del trabajo, para apartarnos de eso y para exaltar a nuestro Dios. En esa medida que sepamos hacer, conforme a la palabra de Dios, fiesta al Señor, el Señor va a traer gozo a nuestra vida. Fiesta, y la fiesta en el Señor no es para desbordar la carnalidad ni nada de eso, no. Es para disfrutar de su gloria, de su gracia, de su presencia. Este es un tiempo de celebrar fiesta al Señor. Este es un tiempo de entender que parte del plan para salir de esta crisis es adorar y alabar al Señor, porque en la alabanza, en la fiesta que ofrecemos al Señor con nuestra alabanza y nuestra adoración, pues en esa alabanza el Señor se manifiesta su gloria y su presencia. Y en la medida que más le exaltemos a Él, en esa medida nuestro espíritu va a estar fortalecido y el Señor viene y te va a guiar a toda verdad. Pero fíjense, en estos capítulos vimos primero que ellos lloraron. ¿Lloraron por qué? Porque reconocían su pecado, enfrentándose a la palabra de Dios, a lo que decía la palabra de Dios. Ellos reconocían su pecado. Pero finalmente, una vez que ellos se apartan del pecado, el Señor les dice por sus líderes, vayan y hagan fiesta y gócense en el Señor y celebren las bondades del Señor. Porque como el Señor nos cuidó allá en el desierto, el Señor nos va a seguir cuidando. Pues como el Señor a través de todas las edades ha cuidado a su pueblo, aquí y ahora el Señor nos va a seguir cuidando. Así que parte del plan es volver a la palabra, celebrar fiesta, organizarnos, saber con qué recursos contamos y poner todas esas cosas en las manos del Señor, exaltar su gloria, su poder, su amor y su bondad. Eso nos va a ayudar a salir de la crisis. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine y que esta palabra que se te ha enseñado hoy, pues produzca fruto en abundancia en tu vida. Que Dios te bendiga. Yo te digo una vez más, síguenos y sigue conectándote con nosotros. El domingo no te puedes perder el mensaje. Hay un mensaje de Dios que es para ti, para este tiempo, para todos nosotros. Sigue allí unidos sin estar reunidos, porque CCP no se detiene. CCP sigue firmes y adelante en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Chao. Hola, Dios te bendiga. En esta oportunidad queremos invitarte a nuestro domingo en línea. A las 10:30 de la mañana podrás disfrutar a través de nuestro canal de YouTube nuestro servicio dominical. Conéctate, comparte y bendice.